Gracias por avisarme. Ahí empezó la grabación. Bueno, entonces, cuando yo decía que la clase pasada, después del repaso que habíamos hecho, habíamos visto esta disputa metodológica entre, digamos, que sería la segunda parte de la unidad 1 que ustedes tienen, digamos, es la cuestión de la explicación-comprensión, ¿no es cierto? La explicación la habíamos visto, y habíamos dado los ejemplos, o sea, habíamos remitido al positivismo, habíamos remitido a Durkheim, ¿no? Me parece que eso había quedado claro. Y la contrapartida, y que eso refería a la cuestión de un monismo metodológico. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que era porque, digamos, en las ciencias sociales se retomaba el objeto y el método de las ciencias naturales? Entonces era un solo método para ambas ciencias. Pero los de la escuela histórica alemana o sea, y sobre todo Dilthey, que es uno de los que inicia esa escuela histórica alemana, o los neokantianos de Baden, como ustedes lo quieran llamar, o sea, opinan lo contrario a lo que opinaba, digamos, el positivismo, o sea, pertenecen a esta corriente historicista, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, Dilthey, yo me acuerdo que les dije a ustedes, que hablaba de justamente la contrapartida, ¿no? No existe un monismo metodológico digamos, para las ciencias sociales y las ciencias naturales, sino que hay un dualismo metodológico que tiene que ver con ese dualismo metodológico, tiene que ver con, digamos, pensar las ciencias naturales con un método y las ciencias del espíritu, como las llaman ellos, los de la escuela histórica alemana, las ciencias del espíritu tienen, digamos, otro método, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había hecho esa relación entre, digamos, que la hace Dilthey ahí en la introducción a Pietro Rossi, donde habla de, digamos, la diferencia que hay entre el objeto y el método? El objeto, digamos, para el positivismo era lo dado, y ahí remitimos a Durkheim, recuerden, y el método era el explicativo causal. En cambio, y ahí creo que cerré la clase, para los de la escuela histórica alemana, hablan de ciencias del espíritu, donde ellos ahí, bueno, obviamente colocan a la historia, la psicología y todas las ciencias sociales en general, y hablan de un objeto de estudio creado por el hombre, ¿eh? Digo, el objeto de estudio para ellos va a ser lo creado por el hombre, porque digo, en esa diferencia en cuanto al objeto entre uno y otro, digo, lo que está planteando Dilthey justamente es la relación que se establece entre el hombre y la realidad. Obviamente en el positivismo, lo dado, eso me acuerdo que lo dije, el hombre está por fuera de la realidad y lo que hace es observarla y comprobarla empíricamente. En cambio, en el historicismo, el objeto de estudio es lo creado por el hombre, porque el hombre, digamos, está inmerso dentro de la realidad, es decir, va construyendo esa realidad en la cual está inmersa, ¿no es cierto? Ahora me quedé sin batería, o sea que tengo que poner. ¡Ay, qué complicada viene hoy la clase! Sí. Aguarden un minuto. Bueno, entonces digo, ahí, digamos, en cuanto al objeto de estudio, uno se daba cuenta, era remarcar esa relación entre realidad y individuo, ¿no es cierto? Y en el método, nosotros habíamos dicho que el método
para Dilthey va a ser la comprensión, ¿no? La comprensión que Dilthey va a igualar a introspección. Introspección, que sería meterse dentro de uno mismo, ¿no? Digo, y ahí aparece una palabrita que van a encontrar ustedes, que es la Erlebnis, que sería la experiencia vivida. Entonces, digo, el hombre a través de su experiencia vivida, a través de esa introspección, se ve a sí mismo y por ende, al estar inmerso dentro de esa realidad, va construyéndola. ¿Mm? Es decir, ahí tienen la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? En cuanto al objeto y al método. Profe, disculpe, ¿puede repetir cómo es el método de la introspección? Introspección, digamos, es una palabra de la psicología. Introspección, ¿qué significa? Mirarse hacia adentro, ¿no? Mirarse hacia adentro. Y lo que Dilthey habla es de esta Erlebnis, de esta experiencia vivida, que es lo que le va a permitir al hombre, digo, a través de este método de la introspección, de la comprensión, de ir, digamos, comprendiendo esa experiencia de vida e ir construyendo esa realidad. ¿Mm? En realidad, lo que Dilthey va a hacer es decir que es lo que, digamos, que se comprende. Digo, que el hombre va a ir aprendiendo los significados, ese aprender con H, es decir, captar los significados de sus diferentes acciones, por ejemplo, en el caso de Weber, ¿no? Para llevarlos a un caso que ustedes conocen más, me parece. ¿Se entiende esto entonces? Bien. El otro autor, porque digo, estos tres autores son importantes porque después Weber retoma de estos autores, ¿no es cierto? Este autor de Weber estos autores, digamos, después son retomados por Weber y es lo que nosotros vamos a ver. El otro que nosotros vemos es Windelband, que lo van a tener ustedes, lo van a ver ahí aparecer en la parte de Pietro Rossi. ¿Cómo se escribe, profe? Perdón. Se escribe espera, ahora te lo escribo en el chat para... Yo lo hago, Roxy. Dale, gracias, sí, hacelo. Escribiles también Dilthey y escribí Windelband y Ricker, porque así ya les queda escrito. Dale, Gracias. dale. Entonces, Windelband va a, digamos, establecer otra diferenciación en las ciencias. Y va a hablar de ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Las ciencias nomotéticas, para Windelband, son ciencias orientadas hacia la construcción de un sistema de leyes generales. Mientras que las ciencias ideográficas son ciencias orientadas a la determinación de la individualidad de un determinado fenómeno. Así, si lo vemos así, nadie entiende nada. Pero lo importante de esto, de rescatar, y claro, si no lo tengo por memoria, no sirve. Lo que está planteando acá Windelband es que va a haber ciencias orientadas a la generalidad. ¿Qué significa esto? Va a haber ciencias orientadas a establecer leyes generales a partir de, digamos, una multiplicidad de casos, ¿no es cierto? En cambio, las otras ciencias van a apuntar a la especificidad de los fenómenos. Es decir,
va a jugar con, o va a definir la ciencia, y se la define por el objeto y el método, entonces son ciencias naturales, son ciencias del espíritu, y Windelband las define como, digamos, ciencias que se orientan a un par de generalidad e individualidad. Importantísimo esto, importantísimo. ¿Por qué? Porque Weber después retoma ese par de la generalidad y de la individualidad. Después lo vamos a ver. ¿Se entiende? Digo, pero Windelband tiene otra manera de diferenciar a las ciencias, que es a través de pensar, digamos, que hay ciencias que, digamos, explican sus saberes a partir de la generalidad y otras a partir de la individualidad, es decir, apuntan, que cuando uno habla de la individualidad, apunta a qué cosa, a los fenómenos, a determinados fenómenos específicamente, ¿no? Y Rickert, que es el otro autor que nosotros vemos dentro de la escuela histórica alemana, que también va a nutrir el pensamiento de Weber, también va a retomar ese par de generalidad e individualidad planteado por Windelband y va a decir, digamos, que las ciencias naturales, digamos, la realidad que tienen es como referencia a lo general. Y las históricas, la realidad va a ser una referencia a lo individual. Y acá aparece un concepto que es central, porque yo dije en la otra clase algo de esto, que es la relación a valor, que plantea Rickert. La relación a valor, él dice, son los valores culturales de cada individuo, ¿no? Pero, digamos, esos valores culturales de cada individuo están en, digamos, convivencia o, digamos, en conjunto con el valor que subyace en cada sociedad. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto para que ustedes lo entiendan? Si nosotros pensamos en una sociedad de la Edad Media, o sea, una sociedad medieval, ¿cuál sería el valor que, digamos, priorizaba esa sociedad medieval? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Los valores religiosos. Bien, muy bien. Los valores religiosos. Si pensamos en la sociedad moderna, ¿qué valor se priorizará? ¿Sigue siendo el religioso? El conocimiento racional. Y dentro de eso, pero eso no es un valor, digo, la razón, está bien lo que dicen, la razón, pero la razón, el conocimiento no es un valor. La ética no. La ética es un valor, pero en la sociedad moderna no. ¿Qué se priorizaba en la sociedad moderna? Piensen en la revolución industrial. Estás muteado, Juan Cruz. No sé si estás hablando. Ah, perdón. El mercado, bueno, y eso se relaciona con qué? El dinero. Con lo económico, digo, el valor es económico, donde incluye todo eso que están ustedes diciendo, el capitalismo, el mercado, el dinero, etcétera, etcétera. Con lo cual, ¿qué quiero significar con esto? Que si, digamos, nos quedamos en la sociedad medieval, el valor que se prioriza en esa sociedad, obviamente va a ser el religioso, digo, recuerden cuando vimos, digo, el paso del teocentrismo al antropocentrismo, en la sociedad medieval todo giraba en torno a Dios. Entonces, obviamente, los científicos de la sociedad medieval, obviamente que
digamos, tenían sus propios valores culturales. Es decir, tenían sus propios valores, pero esos valores culturales que cada uno de ellos tenía, iba, digamos, en, consonancia, connivencia con ese valor religioso, en el caso de la sociedad medieval, que, digamos, o en el caso de la sociedad moderna, el valor económico, ¿no es cierto? Entonces, digo, esa sería la relación a valor. Importante esta relación a valor que plantea Ricker. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo la clase pasada les hablé de que Weber, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la objetividad, la subjetividad, la intersubjetividad? Si bien Weber hablaba o pensaba la objetividad en la ciencia, y les dije después vamos a ver cómo la garantizaba, reconocía una instancia en el proceso de construcción de la ciencia que tenía que ver con la subjetividad. Y que era justamente, digamos, el primer momento cuando el investigador se encuentra, como yo les dije, con una realidad infinita, caótica, inconmensurable, y el pensamiento humano es finito, limitado, no puede abordar y estudiar todo. Por lo tanto, ¿qué hace? Recorta la realidad que va a investigar. Y ahí, en ese recorte de la realidad que va a investigar, es donde el investigador hace jugar justamente, ¿qué cosa? Esa relación a valor que plantea Ricker. Eso es lo que Weber retoma de Ricker. Esa relación a valor. O sea, el investigador va a decir, bueno, yo quiero investigar esto y no esto. Digo, hace jugar sus valores, es decir, decide lo que le gusta o lo que no le gusta, y después, bueno, obviamente no escapa al valor que es preponderante en ese momento. ¿Querés decir algo, Lucía? No, está perfecto. No, porque pensé que querías hablar. Bueno, No. Entonces, ¿se entiende esto? Digo, para ir viendo las dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, en Ricker es central eso, al igual que, digamos, también Ricker retoma de Windelband en la cuestión del par generalidad e individualidad, porque además después también lo retoma Weber, ¿no? Pero digo, de Ricker es central eso, porque a Weber esa relación a valor la retoma para, digamos, hacer ese recorte de la realidad de la cual va a investigar. Y una vez que hace ese recorte de la realidad que va a investigar, comienza, dice ahí Pietro Rossi, lo van a encontrar ahí ustedes, comienza una instancia objetiva. Digo, la primera, esta del recorte de la realidad en función de la relación a valor, sería la instancia subjetiva, es decir, es allí donde Weber reconoce la intervención del sujeto a la hora de hacer ciencia. Pero piensa que la ciencia debe ser objetiva, porque no escapa, digamos, al momento donde vive, que es la modernidad. Recuerden, la modernidad que decía, objetividad en la ciencia. ¿Se entiende esto? Entonces no escapa al momento histórico en el cual está inserto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo garantiza en esa segunda instancia objetiva Weber, redundante lo que digo, pero para que se entienda, la objetividad en la ciencia? ¿A través de qué cosa? A ver si lo saben o lo han visto. ¿Algo vieron? Porque yo el año pasado di este tema, así que... A través de los tipos ideales. Bien. A través de los tipos ideales. Bien. Claro, no se escapan, ¿viste? Como yo lo tengo en sociología. Entonces, bueno, a través de los tipos ideales. Exactamente. ¿Qué son? Profe. Sí.
Buen día. Disculpe la corte, pero recién se me cortó y quería ver si había entendido bien. Dentro de esta relación a valor, primero la instancia es subjetiva porque el investigador decide, digamos, sobre qué tema va a abordar y después pasa a ser objetiva porque al tratar el tema lo hace mediante los tipos ideales, entonces como que él se corre a un segundo plano y por eso sería objetiva. No, no se corre a un segundo plano. Es como que Weber plantea a la hora de hacer ciencia, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, y para que ustedes puedan entender, digamos, por eso, yo busco el ejemplo en Weber para que ustedes, o como lo busqué en Durkheim, para que ustedes puedan entender qué sería esta disputa metodológica de explicación-comprensión, ¿no? Entonces, a lo que voy es, Weber lo que hace es, nosotros lo que hacemos acá es ver cómo Weber construye ciencia. Claro. Hay una primera instancia donde hay subjetividad, y eso lo aleja de Durkheim, que no reconocía nada de subjetividad. Hay que descartar los prejuicios, prenociones, bla, bla, bla. La ciencia debe ser objetiva. En Weber hay una instancia subjetiva, y luego de esa instancia subjetiva, es decir, la instancia subjetiva sería cuando el investigador decide recortar la realidad. ¿Se entiende? El investigador decide recortar la realidad y dice, bueno, voy a estudiar esto y no esto. Profe, entonces Rickert piensa lo mismo. Claro. Ah, ok. Rickert habla de esa relación a valor. Ah, ok, ahí no entendía la relación. Todos piensan lo mismo, porque todos, tanto Dilthey, Windelband, Rickert, Weber, pertenecen a la escuela histórica alemana, al historicismo, a los neokantianos de Baden, como ustedes lo quieran llamar, que se contraponen justamente al positivismo. Porque, a ver, si yo te tengo que decir, si yo te tengo que decir, el historicismo como corriente de pensamiento surge en contraposición al positivismo. O sea, surge para discutir todas estas cosas que estamos hablando nosotros. Entonces, obviamente, todos estos autores pertenecen a esa escuela histórica alemana. Que yo les había dicho que esta discusión, eso se lo dije la clase pasada, que lo van a encontrar en Pietro Rossi primero, que esta discusión comienza primero en el interior de la economía. Entonces discuten los economistas clásicos contra los que piensan la intervención, o los historicistas que digamos, empiezan a pensar en otro tipo de economía no basada en modelos. Pero todos están dentro de la misma corriente. Y después esa discusión al interior de la economía se va a la sociología, que es lo que estamos viendo nosotros, positivismo, historicismo. ¿Te acordás, Roxy, que una vez habíamos hecho un cuadro comparativo sobre este tema? Creo que lo habíamos presentado para uno de los congresos. Sí. ¿Te acordás? Sí. Eso estaba, nosotros habíamos aclarado ahí que era un recurso didáctico, pero estaría bueno subirlo a Facebook. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo, sí. Dale, sí, les va a aclarar. Yo me ocupo. Dale. ¿Qué me querían preguntar? O sea, alguien preguntó. No sé qué era. Yo, profe, no, porque sé que después de que estaba explicando lo de Weber, que después de que hace el recorte en su subjetividad, pasa a otra instancia, más objetiva. Me quedé en eso, quería anotarlo. Sí. Perfecto. Cuando termina, digamos, ¿cuándo termina la instancia subjetiva? Bueno, cuando se hace el recorte de lo que se va a estudiar, de la realidad que se va a estudiar. Estudio esto y no esto. Una vez finalizado ese recorte de la realidad, ¿qué hace el científico? Que sigue el método de Weber, obviamente, ¿no? ¿Qué hace? Bueno, comienza, digamos, una instancia objetiva sería. Entonces la pregunta es, que yo la que les hice yo antes, ¿cómo el científico va a garantizar
la objetividad al interior de la ciencia. Ustedes bien contestaron, a través de los tipos ideales. Entonces, la pregunta es ahora, ¿qué son los tipos ideales? ¿Lo han podido visualizar a eso? Son construcciones abstractas. No, la ética protestante del capitalismo es un libro de Weber en el cual se ve reflejado lo que estamos hablando y a lo cual después voy a hacer referencia porque me sirve ese libro para darles ejemplos para que ustedes puedan entender mejor esto que es, como decíamos los otros días con la profesora, tan abstracto y que nos cuesta entenderlo. Los tipos ideales son, como ustedes bien decían, no son construcciones metodológicas, es un recurso metodológico que tiene el investigador, son construcciones abstractas, siempre se hacen esos tipos ideales, el investigador los realiza en función de la acción racional con arreglo a fines, eso ya lo han visto ustedes, y los tipos ideales pueden ser útiles o inútiles, es decir, ¿me sirven o no me sirven? En algún momento de la investigación me pueden o, digamos, me pueden servir, y cuando al investigador no le sirven más, los desecha y, digamos, realiza o construye otros tipos ideales. Luego de haber construido esos tipos ideales, el investigador, ¿qué hace? Los compara con la realidad, esa realidad que ha delimitado, ¿no? Entonces, lo que hace con eso es ver si el tipo ideal se acerca o se aleja. Ya voy a dar un ejemplo, Francisco. Aguantame que termine la teoría. Ahora voy a dar el ejemplo. Me encanta porque son re ansiosos. Muy participativos. Sí, me encanta, pero... Profe, desde la otra clase del repaso enganché. Capaz a varios le pasó eso. ¿Cómo, papá? Que desde el repaso, desde la otra clase que hicimos el repaso, me pude enganchar. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, entonces, digamos, los tipos ideales es lo que yo decía, se acercan o se alejan de la realidad, es lo que hace el investigador, ¿no? Los compara con la realidad y visualiza si se acercan o se alejan de la realidad. Y atención con esto, el tipo ideal nunca es igual a la realidad, exacto, nunca, bien Juliana, nunca es igual a la realidad, no es puro como la realidad. Digo, por eso el método de Weber se llama histórico comparativo, ¿no? Digo, entre otras cosas. Porque utiliza esa construcción de tipos ideales y los compara con la realidad. ¿Se acuerdan cuando en teoría sociológica, por ejemplo, hablábamos de, qué sé yo, las acciones sociales relacionadas con arreglo a fines, a valores, afectiva, tradicional? ¿Yo qué les decía en la clase? Bueno, algunas pueden ser, están ahí, en el límite. ¿Por qué? Porque son todas construcciones típicas, son todas construcciones de tipos ideales. Porque, a ver, los tipos de acción social que vieron en el año pasado, los tipos de dominación, son todos tipos ideales, que se comparan con la realidad y se ve si se aleja o se acerca de la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo que no es muy lindo, pero bueno.
bueno, qué sé yo, para alguno el personaje le gustará, a otros no. Pero bueno, digo, si nosotros tomamos, por ejemplo, para que lo puedan entender, esta cuestión del tipo ideal y de la construcción típica y de la comparación con la realidad. Si nosotros tomamos los tipos ideales de dominación, ¿cuáles eran? Dominación legal racional, dominación carismática, dominación tradicional, ¿no es cierto? Esos eran los 3 tipos de dominación. Tipos de dominación. Perfecto. Esos tipos de dominación, si yo tomo un momento de la historia y voy a tomar la primera presidencia de Menem, y tomo, digamos, el tipo ideal, dominación legal racional, y lo comparo con ese momento, la primera presidencia de Menem, ¿qué puedo decir? Que se acerca a la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la dominación legal racional, el mandato estaba dado por la norma. Menem había sido elegido por la norma que decía que obtendrá lo que dice la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Obtendrá el 51% de los votos, será elegido presidente, bla, bla. Entonces, por un lado, digamos, ejercía esa dominación legal racional. Y si tomábamos la dominación carismática y la comparábamos con la realidad, también había un acercamiento de esa dominación carismática a la realidad, porque, digamos, en esa primera presidencia, Menem venía, digamos, mimetizado como el caudillo del interior riojano, ¿no? Que recalaba en Buenos Aires y que todo el mundo, digámoslo, muchos de los votos que tuvo en ese momento fue por el carisma que tenía. Nos guste o no, no vamos a discutir política acá. Estamos analizando el hecho objetivamente. Entonces, si vos mirabas la dominación carismática, se acercaba mucho a la realidad. Es decir, entonces podemos decir eso, que bueno, que efectivamente, digo, durante la primera presidencia de Menem, Menem ejercía una dominación legal racional, pero a su vez también ejercía una dominación carismática, ¿no es cierto? Si vamos a la segunda presidencia de Menem, para tomar los 2 periodos, que les quede claro, ¿qué pasa? Volvemos a hacer el mismo ejercicio, o sea, recortamos la segunda presidencia, el periodo histórico, a comparar, tomamos, o sea, vemos el tipo de dominación legal racional y ¿qué vemos? Que se acerca a la realidad, es decir, Menem vuelve a ganar por lo que la norma dice, será elegido presidente aquel que alcance la mayoría de los votos, bla, bla, lo que dice la Constitución Nacional, para elegir presidente de la nación. Pero ¿qué pasa si tomo otra vez la dominación carismática? ¿Se acerca o se aleja de la realidad? Se aleja de la realidad, es decir, pierde en esa segunda presidencia ese carisma que tenía en la primera presidencia. Lo mismo le pasa a Alfonsín, digo, para poner otro ejemplo. Alfonsín en el 83, podemos decir que ejerce una dominación legal racional y una dominación carismática. Ya después, en las elecciones del 87, cuando son elecciones, no es que es reelegido, sino que, digamos, son elecciones creo que para diputados, senadores, ya no recuerdo, claro, ahí, digamos, se ve que pierde, digo, en el análisis político que se puede hacer, ve que pierde esa dominación carismática que había obtenido en el 83. Digo, para que puedan entender, digo, nadie les va a preguntar estos ejemplos. Yo estos ejemplos se los doy para que ustedes puedan entender esta teoría tan abstracta como, digamos, lo ves o lo visualizás en la realidad o en el autor, ¿no?
digo, y que también puede ser un ejercicio, digo, algún día ustedes harán un trabajo de investigación o algo por el estilo, y bueno, y también, digo, podrán optar el método de Beverano y podrán ver este tipo de cosas. Entonces, Profe, sí. perdón. No, ¿Sí? ese acercamiento entre la realidad y los tipos ideales, ¿Weber no lo llama afinidad directiva o es otra cosa? Ah, No, ok. eso es otra Tenía esa cosa. duda. Ahora lo voy a decir. Eso tiene que ver, Gregorio, más con, bueno, lo que viene después, que es la cuestión del método. Digo, eso nos sirve para entender que la explicación en Weber, porque, bueno, pero no me quiero adelantar eso porque si no, es como que les hago mucho lío, se me desordena todo. Ahora les digo, ahora te digo eso, Gregorio. Entonces, digo, estamos en la cuestión de los tipos ideales. Los tipos ideales, entonces, son esos recursos metodológicos que tiene el investigador. En la ética protestante, que es el otro texto que ustedes han visto de Weber, ¿cuáles son los tipos ideales? El espíritu del capitalismo, la ética protestante, capitalismo aventurero, capitalismo industrial. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos? O sea, el espíritu del capitalismo lo construía con las máximas de Franklin. ¿Cómo se dice? El tipo ideal, ética protestante, lo construye con las máximas de Baxter. Digo, esa es la construcción. Y después, obviamente, los va comparando en ese momento histórico que él determina, es que, digamos, escribe el libro después que viene de ver el capitalismo. Alemania había entrado mucho más tarde al capitalismo, y él se va a Estados Unidos, ve el capitalismo in situ, y después vuelve y escribe ese libro, ¿no? Estamos hasta acá, entonces. Digo, la objetividad para Weber se garantiza a través de los tipos ideales. Ese sería el primer ensayo dentro de ese libro que les mostró Lucía en un momento, que, digamos, la introducción, claro, ese libro, la introducción la escribe Pietro Rossi, que habla de todo esto que yo estoy hablando. El primer ensayo refiere a la objetividad, es decir, habla de habla de la objetividad en la ciencia, es decir, lo que decíamos antes, no escapa a la modernidad, él plantea la objetividad en la ciencia y la garantiza a través de los tipos ideales. Y el segundo ensayo, ahora lo explicamos. El segundo ensayo habla de la neutralidad valorativa, como para cerrar esto, para que les quede claro, digo, ¿qué sería la neutralidad valorativa en Weber? Que a la hora de hacer ciencia, el científico debe, que se relaciona con lo que veníamos diciendo, obviamente, ¿no? Debe despojarse de los valores, su subjetividad, o sea, la subjetividad la utiliza cuando hace el recorte de la realidad a través de la relación a valor. Luego, digamos, para él, digamos, la ciencia debe ser neutral frente a los valores, es decir, la ciencia, o el científico, mejor dicho, no emite juicios de valor. La ciencia no dice esto es bueno o esto es malo. La ciencia dice lo que es. ¿Se entiende esto? Digo, esta idea de la neutralidad valorativa. Con respecto a, digamos, la cuestión en Weber de su método, él habla de el histórico comparativo. Weber viene un poco a cerrar esta discusión que planteaba Dilthey, ¿se acuerdan en la clase pasada que hablábamos de explicación por un lado, comprensión por el otro, ¿no es cierto? Weber cierra un poco esa discusión y reúne ambos métodos. Por un lado la explicación, por el otro lado la comprensión.
Si ustedes recuerdan espérate que lo quiero decir perfecto esto. Si ustedes recuerdan, vuelvo a repetir, lo di yo, pero no sé si lo recuerdan, en cuando él habla de el objeto de estudio de la sociología, que sería el objeto de estudio de la ciencia para él, ¿no? Digo, nosotros estamos viendo desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que él plantea? El objeto de estudio es ¿qué? Para Weber. Así como para Durkheim eran los hechos sociales, bien, el objeto de estudio es la acción social. Y entonces él, ¿qué dice? Y acá es fundamental esto, dice, la tarea de la sociología, la ciencia, ¿no? La sociología como ciencia, es entender, interpretándola a la acción social, para de esta manera explicarla causalmente su desarrollo y efecto. ¿Qué significa esta definición que deben haber aprendido de memoria el año pasado? Digamos, se divide en dos partes, ¿no? Esta definición. Primero, me sirve para entender cuál es su objeto de estudio. Sí, la repito, la leí, o sea, la leí para decirla tal cual, porque sí, la repito, la tarea de la sociología es entender, interpretándola, la acción social, para de esta manera explicarla causalmente su desarrollo y efecto. Bueno, esta definición es importante, ¿por qué? Primero, porque obviamente él ahí está marcando el objeto de estudio que es para él, digamos de la sociología, ¿no? En contraposición al hecho social de Durkheim. El hecho social, piensen, estaba en la sociedad, el individuo lo tenía que salir a verificar, comprobar empíricamente. En este caso es la acción social que realizan quienes, los individuos que están inmersos en la sociedad, que van creando esa sociedad. Y por el otro lado, aparece esta cuestión de el entender, interpretando, ¿no? Entonces digo, me parece que acá hay que marcar como tres instancias. El comprender, que en alemán es la Verstehen, yo no sé mucho alemán, pero más o menos es así, que significa aprender los significados. Es decir, eso sería como lo que planteaba un poco Dilthey de la comprensión. Pero él le agrega, interpretar, aprender con H, sí, aprender, captar. Interpretar, que sería organizar en conceptos el sentido subjetivo, para luego poder explicar. Es decir, ¿qué es lo que dice Weber que es que explicar? O sea, que vas a tener que destacar las regularidades de las formas de conducta. Y acá entra en juego lo que preguntaba Gregorio, ¿no? Esto de las afinidades electivas, que nosotros lo vimos cuando vimos la ética protestante del espíritu del capitalismo. ¿Qué significa esto? Que no hay, digamos, el espíritu del capitalismo no es causa de la ética, o viceversa, la ética no es causa del espíritu del capitalismo, sino que entre ambos se produce una afinidad electiva, es decir, se eligen mutuamente. Entonces, no hay una causa y un efecto, por decirlo así, sino que hay condiciones, es decir, se eligen mutuamente y por ende se condicionan mutuamente, ¿no? Y por eso digo, la explicación en Weber es una explicación más del tipo condicional. No explica a través de causas y efectos, sino que explica a través de condiciones. Era un poco lo que vos preguntabas, Gregorio, cuando hablabas de afinidades electivas. Entonces,
importante en Weber, porque retoma la comprensión de Dilthey, pero Dilthey tenía una comprensión más de tipo psicológico. Weber va a ser una comprensión más por el significado, o sea, va a tratar de captar los significados ¿de qué cosa? Bueno, de cada uno de las acciones, por así decir, de los individuos. ¿Se entiende más o menos esto? A ver, ¿qué es lo que no entendieron? Esto ¿Qué también, es? perdón que le interrumpa, esto puede ser que No. también lo hemos tratado el año pasado en lo que era sociología, lo de relaciones. Sí, te acabo de decir, soy yo también docente de sociología, de teoría sociológica, y es más, soy yo la que he dado Weber, porque me Claro, gusta por eso. Weber, Ah, no porque recordaba que era escribí usted. sobre Weber, porque lo di yo. No recordaba si era usted, porque yo lo único que recuerdo eran las clases del profe Matías y después cuando rendí, pero no sabía que usted era la que escribía sobre Weber, la verdad, discúlpeme. Por No, eso pero pregunté. no es por vanagloriarme, porque lejos está de mí eso, pero a lo que voy es que yo di ese teórico. El profe Matías, obviamente, habrá dado el práctico y a lo mejor vos has entrado en la clase del práctico, pero el teórico de ese de Weber lo di yo. No me acuerdo si lo grabé o lo di, la verdad que ya ni me acuerdo. Pero sí, un poco, nosotros el año pasado hablábamos de la ética protestante, hablábamos de los tipos de acción social, los tipos de dominación. Bueno, aprendieron eso, es parte de la teoría weberiana. Pero ahora nosotros acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos viendo cómo hizo Weber para construir eso, que hablábamos el año pasado, ¿se entiende? Es decir, ¿cómo escribió la ética protestante del espíritu del capitalismo? Bueno, utilizando la cuestión de los tipos ideales, el método histórico comparativo, todo lo que aprendemos ahora nos sirve para entender cómo Weber escribió eso, o sea, no lo escribió de la nada. Porque además, digo, recuerden ustedes esto, chicos y chicas, ¿qué decíamos nosotros? La modernidad implicaba en la ciencia la aparición de un método. Entonces, si yo quiero hacer ciencia, ustedes, yo, el que sea, quiere hacer ciencia, necesariamente deberá utilizar un método. Bueno, Weber hizo ciencia, utilizó un método, además que puso un método, el histórico comparativo, que retomó parte de la explicación y parte de la comprensión. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que nosotros vimos como ética protestante, ustedes tenían que ver lo del capitalismo, bla, 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 el eje capitalismo abordado desde Weber, bueno, en contraposición por ahí con lo que planteaba Marx, bueno, ahora estamos viendo la cocina de eso. Ustedes vieron el producto terminado, ahora nosotros estamos viendo la cocina, o sea, cómo llegó a eso. ¿Se entiende? Bueno, no sé si me quieren, no sé si alguien preguntó algo, no lo vi, porque viste que yo por ahí me posesiono y no. Si hay algo en la vida que me gusta es dar clases, o sea que. Es tan comprensible. Yo soy comprensible, será como por el método weberiano. No, alguien pregunta cómo es la explicación en Weber. Ya lo explicamos, es una explicación más por condiciones, que era lo que decíamos, que tenía que ver con eso de las afinidades electivas, digo, no es que uno es causa del otro, no es la ética la causa y el capitalismo el efecto, o viceversa, sino que, digamos, se condicionan mutuamente, ¿no? Por esto de este concepto que toma Weber de Goethe, que es de afinidades electivas. Digo, las afinidades electivas es eso, elegirse mutuamente y condicionarse mutuamente. Él lo escribe en un libro que se llama Afinidades electivas, justamente, y que habla de las relaciones de pareja. Claro. Claro, es eso. El que lo ha leído, recuerde. Sí, está buena esa obra, es linda.
Sí, es linda para leer. No sé si beber es entretenido, a mí me gusta, pero Goethe puede ser entretenido, lo he leído y... Ese libro de Goethe es bueno. Yo, mira, me lo prestó Tomás hace no sé cuántos años, no se lo devolví, me parece. Sí. Así que bueno, no sé si quieren preguntar algo, si les ha quedado claro, alguna otra duda. Profe, entonces a esta clase le podríamos poner el título que dio la escuela historicista. La continuación de la escuela historicista, porque lo había iniciado la clase pasada. Sí, Es verdad, sí. es verdad. Porque además la escuela historicista es lo que se le contrapone al positivismo, y si vos lo querés sacar, digo, ojo con eso, sean bichos, porque suponte que les pregunten en el examen, hábleme de la disputa metodológica entre el positivismo y el historicismo. Es esto. O hábleme del monismo metodológico, del dualismo metodológico. Es esto. Digo, se puede preguntar de esa manera, o hábleme de la disputa entre explicación y comprensión. Es lo mismo. Digo, a veces los profesores preguntamos de otras maneras para que ustedes puedan pensar, relacionar, pero yo soy buena y se lo digo, porque si no como que se embaruchan. Es lo mismo, ¿se entiende? Es decir, disputa metodológica, positivismo y historicismo. ¿Qué estamos diciendo? Disputa metodológica, explicación, comprensión. ¿Cuál era el método del positivismo? La explicación. El método del historicismo, la comprensión. Es lo mismo. ¿Se entiende? Bueno, ¿algo más? Lucía, no sé si querés agregar algo. No. ¿Algo más que me quieran preguntar? No, después de última, en la clase del miércoles próximo, hacemos las aclaraciones que faltan, si hay alguien que quedó con dudas. Sí, Profe, hola. obvio. Yo tengo una pregunta. Sí. Acerca de los textos, el de Heller, ¿hay que leerlo o queda como complementario al final? Heller, mira, el de Heller, yo lo que quiero es que ustedes lean sí o sí los textos que yo les dije, Pardo, Marí, Díaz, porque son los que los ayudan a ustedes a ubicarse, digamos, por lo menos de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, eso tenía que ver con la ciencia y demás. Después ahora nos fuimos, en la segunda parte de la unidad, más específicamente a las ciencias sociales, porque obviamente, digo, ese positivismo, historicismo, explicación, comprensión, es propio de las ciencias sociales, ¿no es cierto? Esta disputa metodológica. Lo de Heller tiene que ver con lo que yo les decía la otra vez, lo de Heller es como para ver, digamos, ¿viste? En el paradigma actual de Pardo, que digamos, se critica todas las cuestiones de la modernidad, y una de las cosas que se criticaba, digamos, era, no me acuerdo bien si era así, pero esto, era el uso que se hacía de la ciencia, ¿no? Digo, que habíamos dicho, un científico crea un determinado, o realiza un determinado avance científico y que puede mejorar vidas, o digamos, o se puede utilizar en un montón de cosas que sean beneficiosas para las personas, pero puede haber otra persona que utilice ese avance científico y mate a un montón de gente, como pasó, digamos, con la bomba atómica, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ahí aparece la discusión en cuanto, digamos, a la ética, ¿no? Digamos, a la cuestión de el uso de la ciencia, digamos, ¿qué parte juega ahí en el uso de la ciencia? ¿Es ético, no es ético? ¿Quién, digamos, es el científico el que, digamos, no es ético? No, o sea, será el que digamos, lleve adelante esa aplicación del avance científico para fines non santos o espurios, ¿no es cierto? Pero
el texto de Heller me sirve un poco para ver eso, ¿no? Digo, la idea de cómo juega la ética al interior de la ciencia. Esa idea de la ética al interior de la ciencia cobra mucha fuerza, cuando en la década de los 90 aparece, digamos, toda esta cuestión de la ética, de los cursos de bioética, en los posgrados dábamos ética, que tenía que ver con el uso ético, ¿no?, que se hace de la ciencia, ¿no? Pero bueno, eso sirve como una discusión más para ver esa cuestión de la ética, digo, por ahí lo pueden ver desde el punto de vista, digo, bueno, ¿qué piensa Heller con respecto a eso? Y además, esto me olvidé decirles, ¿vieron cuando vimos Marie, que Marie decía, bueno, en la actualidad, la unidad del saber la iba a tener la epistemología, o sea, para él, para Marie, el lugar del saber lo iba a ocupar la epistemología. Para algunos autores, esa unidad del saber que hablaba Marie no lo ocupaba la epistemología, lo ocupaba la ética, y eso fue lo que se discutía en la década de los 90. Finalizado el siglo XX, transcurriendo el XXI, todavía eso está en discusión, no está legitimado como lo estuvo la filosofía en la edad antigua, la religión en la edad media, la ciencia en la modernidad. Hoy en día no está legitimado. Para algunos piensan que es la ética, otros la epistemología, o sea, está en discusión, Digo, por eso damos Marie, por eso le damos eso. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Con lo cual, no, si vos me preguntás, ¿es obligatorio leerlo? Sí, digamos, léelo como para tener este pantallazo. Lo central es lo que estamos viendo ahora. No sé qué ahí que pusieron de... No, que dicen que no subieron todavía el texto de Wallerstein. ¿Era el texto de Wallerstein era con otro autor? Lucía. No. Me bueno. Parece que no sé cuál habrá subido de Porque hay uno que bajaron, que no lo van a subir. Pero bueno. No sé cuál será. No me acuerdo. Pero bueno, ya se lo van a subir. Ya le subieron lo de los Pietro Rossi, eso ya está subido porque me fijé. Sí, y también el video sobre el concepto de epistemología según Klimovsky. Sí, que también, a ver, nadie les va a preguntar Klimovsky, atención. Nadie les va a preguntar lo que dice Klimovsky, lo que sí, de Klimovsky, ustedes ven el video y les ayuda a entender la cuestión, explicación, comprensión. Yo por eso digo, si me preguntan a mí, yo leo Pietro Rossi. Es difícil, yo no discuto, es difícil Pietro Rossi. Pero con la explicación que hemos dado, con después lo pueden consultar en otros momentos, o sea, de la clase y demás, después que lo lean. Y después, eso para mí es el libro central. Y después entonces ven Klimovsky, que habla de explicación, pero primero entiendo la explicación. ¿Se entiende? Sí, además, el miércoles que viene, que vamos a trabajar los textos y las guías de lectura, vamos a ir tratando de desmenuzar los textos, o sea, yo pienso que trabajaremos en profundidad Pardo y Pietro Rossi, ¿no es cierto, Roxy? ¿Qué te parece? Sí. Digo, como para cerrar la unidad. Sí, para cerrar la unidad, porque ya la semana que viene empezaremos con unidad 2. Claro, el lunes. Que no tengo ni idea. Está bien. Profe, yo me pongo a toro enseguida. Sí. Eso de las guías, ¿va a ser el lunes o el miércoles? No, el miércoles. Ok, gracias. El miércoles. Por lo general vamos a ver si hacemos así. Los lunes damos teórico, los miércoles podemos hacer como, digamos, un práctico, que no es práctico lo que hacemos porque acá no se puede,
Pero bueno, justamente la instancia del miércoles a usted le sirve para aclarar todas las dudas. ¿Cómo aclaro las dudas? Haciendo las guías, leyendo los textos, si no, ni al Pepe. Claro. Y por ahí un miércoles, sí, como hoy, porque yo no terminé de dar la clase los otros días, yo la quería terminar de dar yo, porque digo, ya que la había empezado hay que cerrarla, después, bueno, dará otro profesor la otra clase. Pero a lo que voy es eso, por eso di hoy un teórico, quería aclarar eso. Quería terminar yo de darles explicación, comprensión. Está bien. Y el texto de Pietro Rossi, que es difícil, a nosotros también, con Roxana allá por el 97, 98, cuando lo leímos por primera vez también nos costó. Nos pasamos unas buenas tardes con el traste en la silla. Pero bueno, el miércoles que viene lo desmenuzamos bien, ¿saben? En todos los aspectos que les puedan quedar dudas. Digo porque alguien pregunta lo de la consulta. El miércoles que viene sería cierre de la unidad y vamos a poner especial énfasis en Pardo y en Pietro Rossi. ¿Te parece, Roxy? Sí, me parece bien. Y también me parece bien que consulten, bueno, lo que quieran. Porque sí, algunos me preguntan de la consulta, pero el problema es que dar consulta más la clase es como que se nos complica. Entonces vamos a tratar de ir haciéndolo así. Si ustedes nos siguen en las clases, nosotros los vamos acompañando y todos los temas van a estar dados. Y siempre, siempre hay tiempo para la consulta y la explicación. Sí, eso hace muchos años que trabajamos juntas nosotras. Nunca tuvimos problemas. El lunes, bueno. Bueno. No sé si quieren preguntar algo más. Profe, a mí no me había quedado claro que no sabía si esperar a la próxima clase para ver si lo tratábamos o no, capaz a mí se me pasó de notarlo o lo que sea. La diferencia entre los conceptos estos de explicación y comprensión, que entendí el que dieron hoy, el de Weber, pero tengo entendido que hay otro y no me quedó claro. ¿Cómo otro? El de Dilthey. El concepto de comprensión en Dilthey es una comprensión más psicológica, más de introspección, de mirarse hacia adentro. Es decir, y apoyado lo que les decía hoy Roxana, el concepto de Erlebnis. La Erlebnis es la experiencia vivida, entonces el hecho de vivir mi vida me permite comprender otras vidas. Ahí está, entonces sí lo tenía, capaz me había confundido yo, porque en un momento hablaron de, por ejemplo, que se puede hacer una diferencia entre los conceptos de comprensión y explicación entre los dos autores, y pensé que me quedado colgada con uno, pero no, ya lo tenía, así que gracias, fue una mala mía nomás. Esas son, no, por favor, una es una comprensión psicológica y la de Weber es una comprensión racional y evidente. Exacto. Eso es lo que Weber le critica a Dilthey, y dice, está perfecto en la posición tuya, comprender es mirarse para adentro y ponerse en el lugar del otro. Ustedes ven que alguien bosteza y dicen, está aburrido, tiene sueño, pero con eso solamente para hacer ciencia no nos alcanza. O sea, ahí está la racionalidad y la evidencia weberiana, incorporando lo que les decía hoy Roxy. Eso me he olvidado, sí. Eso. Así que está bien. Pero bueno, repasamos la clase que viene minuciosamente. Profe, una pregunta. No sé si me quedó claro cuando hablamos sobre el método histórico de Weber y nombramos 3 o 2 instancias. O sea, la comprensión una, la interpretación la otra, ¿y hay 3 o son 2 nada más? Perdón, me llamó el teléfono. ¿Qué cosa preguntaste, querida? En el método histórico de Weber, cuando hablamos sobre las instancias de la comprensión y la interpretación, en total, ¿las instancias serían 2 o serían 3? Y me faltó una. No, digamos, el histórico comparativo de Weber es comprender, interpretar y explicar. ¿Se entiende? Eso es la explicación, eso es lo que me había faltado. Claro, porque si no ahí te falta la reunión de ambos métodos, ¿me entendés? O sea,
porque vos acordate cuando yo empecé la clase que dije que el Weber reunía el método de la explicación y de la comprensión. Entonces, digamos, si no te falta el método de la explicación, o sea, lo que hace Weber es tratar de explicar las regularidades de las distintas formas de conducta. Por eso es una explicación de condiciones y no de causas y efectos. Muchas gracias. De nada. ¿Profe, terminó la clase? Sí. Ustedes no tienen más dudas, terminamos la clase acá. Nos vemos la Ok, próxima. Nos vemos entonces. Hasta el lunes. Dale, chao, hasta luego, hasta el lunes. Chao, profe, gracias. Chao.